Buenos días, Salomón. Buenos días a la colectividad de Pastaza. Para nosotros siempre es importante poder estar en la radio y poder apoyar con los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Sí, verdaderamente la propuesta que nosotros tenemos en este caso está vinculada mucho a generar trabajo, ¿no? A generar una estructura de proyección, como ya lo dijo Mesías en la mañana, una estructura en la que nosotros podamos participar de generar empleo, ¿no? Generar empleo específicamente, claro, en función de la viabilidad de proyectos que han ido estando separados o no mejor anclados dentro de las líneas de ejecución en las administraciones actuales, ¿no? En cada uno de los gobiernos, tanto en las alcaldías como en la A prefectura. ver, pero ¿qué tanto puede hacer también el que proyecta si el administrador no empata con aquello bonito? Lo importante es establecer una buena línea de datos, ¿no? Que ahora nosotros en el país, bueno, pues, y a nivel general y también acá en la provincia, pues carecemos de información eh, real, ¿no? Estamos también a la par ahora de generar el censo y esto nos va a permitir dejar de proyectar la primera estructura, ¿no? La segunda es empezar también a generar una línea en la que podamos implementar proyectos que sean anclados a la necesidad territorial, ¿no? Muchas veces nosotros anclamos o muchas veces se anclan los proyectos a las necesidades políticas, no a las necesidades territoriales. Entonces eso enmarca un bonito inicio, ¿no? Pero después un busca quien te dé. Entonces es súper importante definir cuál es el esquema de participación técnica para poder, en función de ese esquema de participación técnica dentro de la evaluación de los proyectos, implementarlos en territorio, que eso es lo importante, ¿no? Ujú. Y eso. O sea, por ejemplo, a Pastaza, ¿qué le hace falta? Cuéntanos un poco. Bueno, en relación a las necesidades de Pastaza, la principal necesidad que tiene es el trabajo, ¿no? Nosotros hemos enfocado la necesidad de trabajo en una estructura primordial. Pastaza es una de las provincias que la mayor cantidad de ingresos que pueden percibir las familias son directamente relacionados a los sectores públicos, ¿no? Entonces, Sí. por mucho hemos dejado ya de ser una provincia productiva, no tenemos una estructura que pueda sostener un modelo de producción, ¿no? Y claro, es verdad, cuando nosotros asentamos los modelos de producción, podemos describir que el modelo de producción extensionista no se puede generar en Pastaza, ¿no? Nosotros debemos tener modelos de integración, eso es verdad, es una estructura muy válida, pero el modelo de integración aún se está haciendo a menor escala, ¿no? Entonces nosotros no vemos un anclaje entre cadenas, nosotros no tenemos un anclaje, el productor produce a su línea de tendencia, ¿no? No hay una asistencia técnica que les diga por aquí tienen que hacer, esto se tiene que Ya, producir, por ¿no? ejemplo, ya estamos produciendo demasiado papa china, entonces va a bajar el precio, no nos conviene. Pero ¿qué alternativas? Correcto, no tenemos un ordenamiento de la producción. Exactamente. Eso debe partir de las autoridades por las Pero ¿cómo, cómo, competencias. cómo hacerlo? O sea, por ejemplo, ese es un bonito tema, a mí me parece un bonito tema. Ujú. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos demasiado pitahaya, el precio de la pitahaya va a caer. Entonces, Correcto. ¿cómo decir, por favor, no produzcamos tanto para que el precio sea estable? Hasta aquí no más y hasta aquí no menos también, para que no suba mucho cuando hay escasez. Claro, la diversidad se da en función de la necesidad territorial, ¿no? Y también en función de lo que se llama la evaluación del suelo, ¿no? Porque nosotros tenemos que mirar la facultad del suelo para poder entender qué es lo que podemos hacer así, ¿cierto? Ujú. Entonces existen ya los estudios en las instituciones que nos dicen cuál es la facultad del suelo por parroquia. Entonces, en función de esas estructuras, la idea principal es tender a una variación, ¿no? Entonces, si vamos a tener cultivos mixtos, ¿qué tipos de cultivos se pueden intercalar? Si vamos a tener agroturismo, ¿qué tipo de cultivo? Y enmarca directamente en la línea de agroturismo para poder enfatizar los dos temas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de una producción sostenible, pero esa producción sostenible debe ser anclada también a una nueva propuesta de turismo, ¿no? Que eso, por ejemplo, le Ujú. pega muy bien a lo que es del sector Santa Clara. Vamos a anclar a un nuevo manejo en función de las estructuras
de finca, por ejemplo, se debe trabajar el esquema de finca en función de la producción bovina, por ejemplo, la producción porcina, la producción avícola, ¿no? Estas estructuras enmarcan también un nivel de producción existente que es interesante, ¿no? Nosotros medimos los indicadores de producción, los indicadores de seguridad alimentaria en función de la cantidad de proteína que se genera y que se ingesta, ¿no? O sea, que es la proteína que comemos. Entonces, esa prácticamente es la tendencia a poder producir, ¿no? Me estás diciendo que también la calidad de la producción debe tomarse en cuenta, ¿no? De tal manera que igualmente sea equilibrada con las necesidades del cuerpo humano en su alimentación, por ejemplo. Sí, nosotros entendemos, por ejemplo, que las necesidades del cuerpo están planteadas en función de un requerimiento nutricional, ¿cierto? Sin embargo, nosotros debemos hacer una propuesta en función de qué es lo que nosotros podemos establecer como, alguna vez se trató como una propuesta de productos provinciales, ¿no? O sea, qué es lo que genera Pastaza para poder, por ejemplo, entablar un frente en función de la desnutrición ambiental, ¿cierto? Perdón, desnutrición infantil. No podemos nosotros decir, yo voy a generar alimento y con ese alimento voy a opacar la desnutrición infantil, ¿no? Eso no se puede hacer, porque eso no es cierto, claro. O lo que es cierto es yo voy a producir y en función de la producción voy a garantizar que la proteína llegue a casa, ¿no? Que es lo importante. Garantizar que la proteína llegue a casa, claro. Estamos hablando de la proteína en caso de la desnutrición, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y garantizar igualmente que los carbohidratos, que la proteína, o sea, la carne, la leche, los huevos, la diversidad de del alimento, los vegetales, los minerales, lleguen a casa. Eso a través de un incremento de la producción que tendría que realizarse mediante qué vías, Gabriel. Claro, definitivamente en función de la proyección de la eficiencia de cada uno de los sistemas de crecimiento, ¿no? Nosotros necesitamos que las fincas tengan acceso, nosotros necesitamos una cadena media de procesamiento, ¿no? Nosotros debemos establecer una buena estructura comercial, ¿cierto? De nada sirve que nosotros le digamos al sector campesino, críen animales si después les van a tener que vender a nada. No, que van a poder sacar ni siquiera... ¿Cómo regular esa cadena de que te hablas tú? ¿Cómo regularla? De tal manera que, por ejemplo, aquí yo te digo, ¿no? A veces el huevo está hasta 90 centavos y otras veces está, perdón, la cubeta de huevos está a 2.50 y otra vez está a $4. Hay mucha diferencia, ¿no? Y lo mismo la libra de pollo, por ejemplo, a veces está hasta 90 centavos y a veces está a 1.50, 1.60. O sea, sí, tiene que ver mucho con... Es el libre mercado nomás. No es solo mercado, tiene que ver mucho con las políticas territoriales. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos políticas territoriales en función de la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a llegar a cada vía, vamos a llegar a cada estructura, ¿no? Las entidades llegan a cada estructura y nos dicen, bueno, pues ¿saben qué? Les regalo esta plantita, les regalo los alevines, les regalo estos pollitos, por ahí tomen este lechón. Y eso hace que ellos incentiven la producción, ¿no? Les inseminan el ganado, les inseminan también los cerdos, incentivan una producción. Entonces, esto genera una ola de producción, ¿no es cierto? Entonces, en el primer punto de producción todos están contentos, pero al ver que las personas lograron un ingreso, entonces el resto de gente, como es una distribución inequitativa, también invierte o busca invertir sus pocos recursos en tratar de generar, y ahí viene el desbalance. Esa es la fiebre de la pitahaya, por ejemplo, ¿no? O en su momento la babachina, que después caen en manos de los intermediarios. Correcto, porque básicamente el intermediario tiene otra estructura a cambio, que es el poder del capital, ¿no es cierto? Claro. Entonces el poder del capital también nos va a fijar el precio, porque cuando nosotros ya producimos y estamos en las malas de que hay mucha producción, entonces ahí viene el poder del capital y dice, ok, yo te compro, pero a esto, ¿cierto? Entonces, si quieres también. Y si quieres también, correcto. Entonces, ¿cuál es la estructura específica en la que nosotros debemos trabajar? Primero, enlazar el campo con mejores condiciones para tener un eficiente sistema integral de siembra, ¿no? Segundo, debemos establecer una estructura intermedia de transformación, ¿no? Que pueda generar trabajo, pero que también suba el costo de los productos, ¿no?
está relacionado más o menos en una balanza equitativa que no tenga estas variabilidades que nosotros vemos en la provincia. Podemos decir que, por ejemplo, el campesino puede tener hasta un 30% de ganancia, ¿no?, de su producto. Debería tener, ¿no?, hasta un 30% de su ganancia. Cuando nosotros preprocesamos ese producto, la ganancia se incrementa o se debe incrementar hasta un 50%. O sea, el momento en que, por ejemplo, vendan pollos pelados. Correcto. Por ejemplo. Y cuando nosotros establecemos esa línea y se llega al consumidor, la ganancia es del 100%, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? En el camino de la cadena nosotros tenemos intermediarios, ¿no es cierto? Entonces, esos intermediarios encarecen la ganancia del campesino. Disminuye. Claro, disminuyen la ganancia del campesino y obviamente nos está llegando al consumidor el producto en el precio establecido, pero con una disminución del ingreso del sector campesinal. Claro, entonces, o sea, obviamente, del productor propiamente. Correcto, y eso hace que el sistema productivo no sea rentable. Ajá. Entonces, y en eso estamos viviendo aquí. Bueno, ¿y cómo luchar contra eso? Te preguntaría, no sé si sea muy difícil exponerlo, Gabriel. No, tan sencillo como poder establecer esquemas de procesamiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto... Es lo que llaman valor agregado. Correcto, valor agregado, pero hemos visto nosotros que para eso tenemos diferentes tendencias, ¿no es cierto? Hemos llevado ya casi 20 años en los que nosotros hablamos de la asociatividad como modelo para poder emprender. Es verdad, la asociatividad es una herramienta con la que el gobierno puede apoyar al sector privado para que éste pueda emprender. Sin embargo, la asociatividad también nos ha demostrado que es ineficiente, porque hemos tenido asociaciones donde se ha invertido mucho y no han generado nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer para que esta estructura sea equitativa? Es volver el mercado al sector privado, ¿no? Porque el sector privado definitivamente es el que tiene rédito, ¿no es cierto? Cuando nosotros fomentamos el sector privado, nosotros vamos a establecer una balanza positiva. Si nosotros fomentamos el sector público, vamos a tener primero estructuras clientelares, o sea, vamos a tener a la gente ahí dispuesta porque eso segundo, es lo que nos también el miau. Y segundo, obviamente la balanza va a ser inequitativa, entonces tenemos una premisa, ¿no?, que dice el sector público nunca pierde. Entonces no es que no pierde, sino es que obviamente... Sino que reparte las pérdidas. Reparte las pérdidas, claro. Y a la final no tienen un balance, no hay una exigencia que les digan, a ver, en este proyecto ustedes invirtieron tanto, ¿cuánto están ganando? Pero aquí también existe otra situación, que también el Estado propiamente tal, en este caso también los gobiernos seccionales, cómo intervienen en esa cadena para que no haya especulación, porque los privados también no es que son angelitos, ¿no? Está bien la producción. Por ejemplo, la favorita es un oligopolio acá, o sea, el Supermax y esas cosas, ¿ya? Y ellos tienen representantes en la legislatura, el mismo Esteban Torres es accionista de esas empresas, y él entonces cuando se vota la ley agropecuaria contra el monopolio, él se opone, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo ellos sí tienen hecho una cadena para fomentar incluso el monopolio, ¿no? Y mientras tanto los consumidores acá, ¿cómo pueden ser auxiliados por ese monopolio? No van a ser auxiliados jamás, porque ellos le aplastan, ellos son solos, ¿no? Pero el gobierno seccional, que sí tiene alguna capacidad de injerencia, ¿cómo puede coadyuvar para que no sea tan inequitativo el mercado, pues en definitiva? Se puede. No, sí se puede. Primero partiendo de que, por ejemplo, estas estructuras que son monopolios, no, se han creado con una estrategia que es súper interesante, que se desarrolló en Estados Unidos con los famosos Walmarts, ¿no? Entonces, donde ingresaba un Walmart en cualquier estructura, ellos bajaban los precios al 30%. Entonces, por ende, todos quebraban. Eso nos pasó, te voy a contar justamente lo que tú dices, porque eso nos pasó, por ejemplo, y tú, nosotros vivíamos antes en Tambillo, ya, Tambillo está en las goteras de Quito, ¿no? Pues ahora ya es Quito. Mira, entonces cada familia tenía sus gallinitas, sus 20, 30 gallinas. En mi casa llegamos a tener 500, ¿ya? Y abastecíamos al mercado de Machachi, íbamos al Camal en Quito, ese mercado estaba cubierto por todos los productores pequeños. Vinieron los señores, unos chilenos después del triunfo de Allende, vinieron unos chilenos con un pollo que los llamaron Pololo, me acuerdo clarito que es un nombre, que es un apelativo chileno, ¿no? Y pues
bajaron los huevos que se vendía a 80 centavos de azúcar, bajaron a 30 centavos y subieron el precio del balanceado bajaron el precio de la carne de pollo, todos quebraron. Entonces ellos pusieron después el precio del huevo a 1.40. De eso es lo que tú me estás hablando. Correcto. Ese es el sistema con el que actúan. Ese es un sistema de posicionamiento, ¿no? Tenemos claro que en ese sistema de posicionamiento obviamente se necesita capital, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en estos sistemas ya posicionados, ¿no? Por ejemplo, Supermaxi, hablando ya estructuralmente, todos podemos ser parte de Supermaxi, ¿no? Están en este caso están el sistema de bolsa donde están sus acciones y cada uno pues a través de su estructura podrá comprar sus acciones y ser también parte. Asimismo, tienen, por ejemplo, ellos una fundación que se dedica también a perchar, que eso es algo interesante, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen una fundación donde uno puede como productor acercarse, recibe cursos y en función de esta estructura, con el apoyo de otras instituciones, percha en Supermaxi o en aquí o en estas cadenas que son interesantes, ¿no? Pero volvemos al punto, ¿no? Vamos a perchar. Perchar es la acción de tener el producto en la percha, ¿no? A la venta. Entonces, claro, la percha se mide por dimensión. Entonces, así se negocia. Entonces, por ejemplo, para entrar nosotros necesitamos 3 productos, porque si tenemos solo uno vamos a ocupar un espacito en la percha. Entonces, necesitamos 3. Entonces, ahí, por ejemplo, si vamos a hacer chips, no necesitamos solo chips de papachina, ¿no? Necesitamos papachina, yuca y chifle, por ejemplo, para tener estos 3 productos. Después ya viene el enganche, ¿no? Y estamos en percha, pero nos dicen, ok, este es un negocio de consignación. Entonces, ¿qué quiere decir consignación? Nos pagan lo que se vende. Claro. Y lo que no se vende, nos devuelven. Regresan al productor. Claro. Entonces, así funcionan con todos. Acá en Quito, por ejemplo, en Puembo, hay una gran feria de productos caducados, que se llaman en este caso galletas, chitos, que se utilizan para hacer alimentos balanceados. Entonces, ¿por qué? Porque salieron del mercado y se tienen que colocar en alguna parte, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que no nos dicen las estructuras para nosotros establecer ese mercado. Entonces, claro, políticamente dicen, sí, yo te ayudé a llegar, pero después busca quién te dé, porque quién te mantiene hasta que puedas retornar el capital, ¿no es cierto? ¿Quién te genera más producción? Porque no es. Y esa es la política que utilizan las grandes las grandes distribuidoras. Claro, o sea, por ejemplo, es una política estándar, ¿no? Claro, es una política estándar que se basa prácticamente en el capital, porque son estructuras privadas y obedecen al capital, ¿no es cierto? Ajá. Pero nosotros, en este caso, si nos enfocamos al GATT, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos para establecer o para meterse dentro de esta estructura? Primero, una política clara de apoyo, ¿no? No pueden las instituciones llegar, o este tipo de empresas llegar a Pastaza, ¿no? Sin un acuerdo para poder establecer productos, ¿cierto? Entonces ya el acuerdo con estas empresas de aquí ya se generó a través de estas fundaciones que apoyan al ingreso. Ajá, o sea, mira, es interesante hablar de esas políticas de comercialización. Por ejemplo, acá hay unas despensas bastante significativas de hortalizas, ¿no? Lo que no vendió se pudrió y asumen ellos, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, vamos a darle aquí y dicen los martes a mitad de precio, o sea, el asunto es salir de la cosa, aunque tablas, pero ellos ya ganaron en su anterior, ¿sabes? Esas políticas, claro, no sé cómo lo ves. Son políticas de comercio, ¿no? La estructura es así. El tema es que nosotros no pensamos en eso. Cuando nosotros establecemos un esquema de emprendimiento, por ejemplo, no pensamos en eso. Cuando nosotros establecemos un sistema, y esa es una de las falencias que tienen los gobiernos, ¿no? Que los gobiernos quieren generar proyectos eficientes, pero no piensan en las pérdidas. Entonces, y todo proyecto genera alguna pérdida. Claro, todo proyecto. Inclusive cuando un trabajador se enferma, eso significa pérdida porque ese trabajador sigue ganando y no produce lo que debería, etcétera, etcétera de cosas, ¿no? Correcto. Ahí nosotros debemos entender en este caso que tenemos un país en el que necesitamos el trabajo en equipo, ¿no? Yo hace algunos años trabajaba en una empresa que vendía maquinaria para formación de productos de alimentos, ¿no? Una multinacional, y en este caso nosotros vendíamos una máquina que reemplazaba a 10 trabajadores. Entonces, cuando vendíamos la máquina, yo les decía, a ver, sumen los sueldos de los 10 y eso te va a costar el 70% de ese precio, es la cuota que me vas a pagar a mí por pagar la máquina que no se enferma, que no para,
y que Que te no va a generar protesta. el producto, ¿no? Es correcto. Pero Claro. debemos entender la otra visión, ¿no? Y la otra visión es que nosotros necesitamos trabajo. Entonces, Claro. la tecnificación y la industrialización no viene de la mano de esta necesidad nacional que es el trabajo. Ujú. Entonces, en esta estructura, la línea específica del proceso y del cambio viene más enfocada a lo que va a estar enmarcado en qué es lo que requerimos para ser eficientes, ¿no? Y cómo potenciar esa eficiencia en el campo, en el sector agroindustrial, al trabajo en venta, ¿no? Pero son como cuestiones muy complejas que será muy difícil capacitar al productor campesino aquí en la provincia de Pastaza, habida cuenta también de la fragilidad de los suelos, habida cuenta de las cuestiones meteorológicas, en fin. ¿Cómo llegar a un punto de equilibrio sería lo que finalmente te consulto en este diálogo, Gabriel? Mira, nosotros tuvimos la visita, yo tuve la visita de un gran amigo hace algún tiempo que funcionaba como coordinador aquí de lo que era antes la USAID, bueno, ahora volvió un chileno, y él nos decía, miren, todo está inventado, no necesitamos inventar el agua tibia, todo está hecho. Nosotros lo que necesitamos es aplicar la tecnología que se ha desarrollado en los países que tienen los mismos problemas, ¿no? Hay un corredor trópico en el mundo y nosotros estamos a la par de Tailandia, a la par de Indonesia, de estructuras que tienen una mejor economía de nosotros. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para llegar? Ujú. Partiendo de esta estructura, por ejemplo, los asiáticos, yo he tenido el gusto de estar en algunos países en Asia y ellos basan su estructura en los desechos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Siguen produciendo, pero ganan en los desechos. Entonces, yendo al ejemplo que tú nos decías de la feria, ¿no? Entonces, venden en la feria, esa es una ganancia, pero todo lo que se daña de la feria, ellos siguen procesando, ¿no? Es el alimento para criar grillos y con los grillos hacen harina de grillos y con la harina de grillos hacen balanceado para los animales, Ujú. ¿cierto? ¿Cuánto les costó? Nada. Claro, se disminuye a casi cero el costo de Y producción. estamos siendo eficientes. Entonces, ser eficientes y anclarnos a las cadenas productivas privadas es la salida de las casas, Ujú. porque vamos a ver un rédito positivo. Mientras nosotros sigamos esperanzados en que los modelos de negocios que vamos a implementar desde el emprendimiento van a estar anclados a una institución pública, vamos a estar perdidos. Ah, sí, claro, pero también educando bonito a los privados para que no sean tan especulativos, porque no tienen compasión también. Los privados también son parte de la corrupción del Estado, ¿no? Claro que sí, aquí es importantísimo, por Entonces, ejemplo... es esa conciencia, digo yo. Es importantísimo aquí establecer, por ejemplo, Salomón, una agencia para estandarizar datos y en función de eso estandarizar precios, ¿no es Ujú. cierto? Partiendo desde los precios de la construcción, Claro, ¿cierto? también, Que es lo que también. habla Germán de una cosa muy específica, ¿no? ¿Por qué tienen que costar tanto? Ajá. ¿No es cierto? Exactamente, en el sector público, eso por ejemplo será motivo de otro análisis. Ujú. Te solicito, Gabriel, porque ya se nos acabó el tiempo, Ujú. pero en realidad es de eso, ¿no? La obra pública es carísima, Correcto. o es que qué. Ay, o sea, ¿por qué la obra es exceso de ganancia, entre comillas, o un robo legal de parte de los constructores? No sé, y eso sin tomar en cuenta, o sea, diciendo que no ha habido, todo ha sido transparente, ¿ya? Pero no ganen tanto. O sea, Sí. una obra en la que invierten 50, sacan 100, no ha de ser, pues. O sea, Correcto. Esa es la nota, ¿no? Como productores, y te cuento Salomón ya lo último, como productores siempre el ecuatoriano está acostumbrado a ganar el 100%, ¿no? Con algunos chilenos con los que yo he trabajado, ellos por ejemplo como presupuesto máximo de ganancia siempre asignan un 30% de la ganancia. Pero aquí nosotros si es que nos costó $1, le vendemos en 2, Ujú. ¿no? Entonces claro, la balanza se desproporciona. Claro. ¿Cierto? Y se encarece el producto Y, porque a la y final... ahí al final de finales ese productor quedará estancado. Correcto. Porque va a decir, no, Entonces- tu oferta no satisface mi demanda. Correcto, entonces políticas claras, una buena estructura de regularización y un apoyo directo a la privatización y al fomento del trabajo, yo creo que es una herramienta para salir adelante. Ajá. Gracias, Gabriel, Gabriel Guerra, amigos oyentes.